Amigos y amigas, qué gusto que nos acompañen hoy en la emisión de un podcast más de Cuentas y Cuentos. En cada episodio, un universo. Y realmente cuando uno se pone a hablar y a conversar sobre hitos históricos que tiene la universidad, hoy vamos a destacar uno sumamente importante, el periódico Campus. Tengo el gusto y el honor de compartir acá con mi compañero Víctor Barrantes. Víctor, bienvenido a este podcast. Muchas gracias, Guillermo, un placer y claro, estoy para servirle para contar y rescatar un poco de nuestra historia. Qué importante es que una universidad, como es la Universidad Nacional, en sus 51 años de existencia, tenga un medio de comunicación que sea una voz oficial sobre ese quehacer universitario, sobre todas las cosas que hace a nivel de la academia, también a nivel de la coyuntura nacional e internacional, y la importancia de tener un periódico como lo es Campus, ¿verdad, Víctor? Siempre hemos defendido, incluso contra quienes en algún momento pensaron en la idea de mejor cerremos el periódico porque ya los impresos no van, siempre lo hemos defendido porque igual mantengo un principio de que debe regir en la comunicación, más es mejor. Entre la universidad tenga más canales de distribución de la información, mejor para la institución. Y por eso es que defendemos el impreso también como otra forma de expresión de la universidad. Amigos y amigos, es que estamos hablando de un medio de comunicación que tiene ya 36 años, ya casi se acerca a sus 8 décadas de existencia, tiene más de 300 ejemplares publicados, así que la historia de la Universidad Nacional realmente está impregnada en Campus, que no se empezó llamando Campus, ¿verdad, Víctor? No, las primeras ediciones se llamaron Una Informa. Una Informa. Una Informa nació en marzo de 1988. Y se mantuvo con ese nombre hasta noviembre de 1995, que fue cuando decidimos en el año 96 empezar ya con el nombre oficial de Campus. ¿Y cómo eran esos inicios de este medio de comunicación, Una Informa? ¿Qué características tenía en aquel momento? Bueno, Una Informa era básicamente un boletín. Primero empezó como un boletín porque el primer ejemplar incluso fue de 4 páginas. ¿Verdad? Era solo una plana que se imprimía aquí en impresiones y publicaciones de la Universidad Nacional. Sí. Y posteriormente se fue ampliando el foliaje. Pero sí se mantuvo, digamos, en los primeros 3 años en ese formato y luego ya empieza a cambiar al papel periódico y a tener ya un aspecto más de periódico. Eran comunicados más de rectoría, ¿verdad? Eran notas, exactamente, eran notas muy escuetas, muy oficiales, pero claro, que reflejaban muy bien los eventos históricos de los que la universidad estaba siendo testigo y también protagonista. Claro, claro, fue un producto que fue creciendo, fue madurando. ¿Vos entraste a la universidad en qué año, Víctor? En el 94. 1994. Empezar. Y 2 años después hay un acontecimiento importante a nivel del periódico. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? Le cambiamos el nombre. Ya Campus de por sí, Una Informa de por sí ya venía siendo más un periódico. Se había ampliado mucho el foliaje. Se habían incorporado otro tipo de géneros del periodismo, ya no solamente la nota oficiosa y la nota reducida de un acontecimiento o la apertura de una nueva carrera o ese tipo de cosas, sino que se fue ampliando a contenidos de reportajes, de notas un poco más extensas y ya iba adquiriendo más ese carácter de periódico. Entonces fue cuando a don Jorge Mora, que estaba recién iniciando su periodo como rector, le propusimos el cambio. Y claro que él estuvo de acuerdo. Entonces ya creamos un periódico un poco más consolidado, con secciones y digámoslo así, sin que esto vaya en detrimento de lo anterior, pero un poco más ordenado como periódico. Más estructura. Sí. Y el nombre Campus, ¿cómo nació? Qué buena creatividad, la idea. Ahí metiste mano, ¿verdad vos, Víctor? Sí. Eso fue una noche de inspiración. Muy bien. Porque si algo tenía la universidad consolidado era el nombre Campus. Sí. De la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, siempre escuchamos hablar de Ciudad Universitaria, Rodrigo Facio. Y de la Universidad Nacional siempre hablábamos del campus
de la Universidad Nacional. Entonces, de ahí me surgió la idea de Campus. En una noche que estaba pensando si vamos a hacer un periódico nuevo, si le vamos a cambiar el nombre, pues amerita un nombre que realmente identifique a la Universidad Nacional. Sí. Y recuerdo que incluso le llevamos 2 propuestas a don Jorge Mora, Sí, que valga la anécdota. claro. La otra propuesta era Tribuna, para aprovechar el UNA. Ajá. Pero ese nombre para mí aludía más a un periódico de opinión, ¿verdad? Entonces, ahí tuve la complicidad de don Heriberto Valverde, que también es de los fundadores de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, y don Heriberto, que era el vicerrector de vida estudiantil en ese momento, le dijo a don Jorge: a mí me encanta Campus. Y eso bastó para que don Jorge dijera: bueno, nos vamos con Campus. Y así nació Campus. Bueno, y una autoría intelectual todavía, entonces el nombre del periódico hoy, Campus, realmente empezó así, se reformuló para el año de 1996, y a partir de ese momento, como bien lo indica Víctor, el periódico empezó a tener una Cuentas y nueva cuentos. estructura, secciones, y cuando ha sido la evolución, hay un momento importante que es el 2008, ciertamente, ¿verdad? Sí, bueno, hay varios momentos importantes. Nosotros pasamos de aquel Una Informa en blanco y negro, la primera edición, allá ir incorporando que una segunda tinta, que 3 tintas. Claro. Llegó el momento en que ya se incorporó la fotografía a color en portada, Sí, que ahora parecen cambios menores, pero eran cambios importantes en aquella época. totalmente. Porque implicaban además costos y había que asumirlos y había que financiarlos y buscar de dónde. Luego se empezó a incorporar el color en la portada y en las páginas centrales. Y posteriormente empezamos ya con el full color. ¿Y por qué estamos acá, justamente, Víctor? Bueno, la oficina de comunicación se ubicó por años en lo que había acá un segundo piso, Sí, donde está el Teatro Centro para las Artes. sí. Y ahí teníamos nuestra oficina. Entonces, con la remodelación que hubo en la universidad después de los años 2000, Ajá. fue uno de los edificios que hubo que remodelar, desapareció, y ahora nos ubicamos en otro espacio. Sí. Pero originalmente aquí fue donde estuvimos. Esa fue nuestra morada por mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí. Estos Cuentas y Cuentos, el podcast de la Universidad Nacional de la Oficina de Comunicación. Estamos con Víctor Barrantes, él es editor del periódico Campus. Hablemos un poco más sentimentalmente. Cuando pensás en Campus, en el producto, en lo que ha sido todos estos años, ¿qué se te viene a la mente y al corazón? Bueno, Campus es el espacio que me ha permitido crear. O sea, yo me siento siempre muy feliz de hacer Campus porque cada edición es diferente, cada portada va a ser diferente, siempre está uno a la expectativa de cuáles son los nuevos temas que vienen en esta edición, y eso lo convierte en un trabajo encantador. Y hoy decidimos salir de las 4 paredes donde normalmente hacemos la grabación del podcast Cuentos y Cuentos para hacerlo en el campus, justamente, ¿no? Claro. A propósito justamente del título del periódico. Se viene un año importante, el 2008, Víctor. El premio Jorge Vargas Llené. ¿Puedes ubicarnos o contextualizarnos en qué consiste ese premio? Claro, este premio se nos otorgó en la categoría de medios regionales y alternativos porque veníamos haciendo un trabajo realmente importante en favor de la memoria histórica de la Universidad Nacional, pero no solamente eso. Hay que decir que de Campus han salido trabajos que medios nacionales han tomado y han tenido una gran proyección estos trabajos, son investigaciones que se realizan en la Universidad Nacional. Entonces, todo esto fue reconocido en ese premio. Totalmente. Empieza a avanzar el avance inexorable de la tecnología, porque pasan los años. Las nuevas tecnologías llevan a que el consumo de las noticias sea incluso digital, y ahí Campus también tiene un avance importante. ¿Cómo se dio esos pasos? Sí, nosotros tuvimos incluso en el año 2003 la primera edición digital en línea que un periódico universitario hubiera tenido. Claro, fue un intento, digo intento porque solo sacamos como 2 ediciones. Sí. Costaba mucho, en realidad costaba mucho en términos de tiempo, y
no pudimos continuar con el proyecto. Luego contratamos a un proveedor externo que sí estuvo manteniendo Campus durante varios años en línea. Lo manejamos totalmente en línea, el periódico. Y ahora, bueno, lo mantenemos siempre en PDF para mantener al menos un formato electrónico que está disponible en web. Y hay un esfuerzo importante porque las ediciones anteriores estén... Claro, ese es uno. Gracias por mencionarlo, porque recién terminamos un proyecto lindísimo que es recuperar toda esa memoria histórica de la Universidad Nacional. Si uno entra en ese momento al sitio web de una Informa, donde se alojan todos los productos de comunicación, ahí va a encontrar una cejita que es de Campus y tenemos actualizado hasta el año 2009. Sí. El resto de ediciones ya las digitalizamos y las vamos a poner a disposición de la comunidad universitaria y de todas las personas que quieran consultarlo. Ahí va a estar desde la primera edición de una Informa hasta la más reciente de septiembre de 2024. Campus circula 11 meses al año, ¿verdad, Víctor? Sí. Y ese periódico también se envía vía correo electrónico, también como un newsletter, sí, a las personas para que puedan justamente accederlo de esa manera. Claro, sí, hay sectores a los que siempre estuvimos enviándoles el periódico. Todas las bibliotecas del país lo recibían, se le enviaba al clero, a la Asamblea Legislativa, a las embajadas acreditadas en Costa Rica y las costarricenses acreditadas en el exterior. Así que sí teníamos y seguimos teniendo, porque algunos envíos todavía se distribuyen. Claro. Pero sí, seguimos teniendo presencia impresa en algunos lugares. El día de hoy es un periódico consolidado, realmente, con sus secciones delimitadas, tiene la parte de criterios donde nuestros académicos pueden compartir sus opiniones sobre temas amplios y diversos, tiene la parte de campos, de coyuntura, la parte germinal también, que es la parte cultural. Tal vez si nos hablas un poco. Sí, cómo no, cuando hicimos esta división por secciones, eso nos dio oportunidad de enriquecer aún más lo que ya se venía produciendo. Entonces, por ejemplo, en la parte cultural, que debo decirlo, ese nombre germinal lo creó Bertolt Salas, un compañero que estaba en esa época con nosotros, y ahí empezamos a darle cabida a todos los productos ya culturales, específicamente todo lo que tiene que ver con CIDEA, con la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, algunas cosas, y otras por el estilo. Y con la parte de opinión, que llamamos criterios, aquí también le hemos dado cabida a artículos realmente de personas que le aportan al pensamiento. Yo siempre he creído y he defendido que el periodismo de opinión es de lo mejor que puede haber como testimonio del tiempo. Sí. Porque ahí la gente deja planteadas las preocupaciones de la época. Claro. Entonces hay opiniones muy valiosas que nos ubican muy bien en el contexto de la Costa Rica de los 90, de los 2000, de los 2010. Entonces esa es una sección que vamos a defender siempre. Y luego tenemos la sección que es dedicada a los estudiantes, que llamamos Explanada, sobre actividades organizadas, ya no digamos solo por la FEUNA, pero sí por el movimiento estudiantil. Y también tenemos otra sección que es del campus para lo que es la noticia doméstica, la noticia propia, la nuestra. Y también el peso de los artículos de investigación los publicamos en la sección de actualidad. Y ahora estamos aquí en el edificio de las vicerrectorías, donde se ubica ahora la oficina de comunicación, donde se edita el periódico Campus, entre otras labores periodísticas que realiza la oficina, ¿verdad? Así es, desde hace un tiempo para acá, dichosamente, volvimos al campus, estuvimos unos añitos afuera, pero esto es lo ideal, estar dentro del campus, estar abasteciéndose hasta de las conversaciones que tenemos con académicos y compañeros universitarios. Claro, claro. De ahí surgen muchos contenidos del periódico. Totalmente. Ahora, al llegar a estos 36 años del periódico Campus, más de 300 ediciones, como decíamos anteriormente, ¿qué importancia es que la universidad tenga un medio de comunicación que registre históricamente la memoria de simposios,
actividades, seminarios, coloquios, coberturas que han hecho los periodistas de la Oficina de Comunicación de todas estas actividades que realiza la Universidad Nacional. Así es. Como le decía antes, hemos quedado como memoria histórica. Somos el repositorio de la Universidad Nacional. Mucha gente nos llega a cuestionar, bueno, a preguntar o a consultar. Por ejemplo, la Defensoría de los Estudiantes, ¿cuándo se creó? Y nos vamos a nuestros archivos y ahí está la nota que habla de la inauguración de la Defensoría de los Estudiantes, por ejemplo. Pero ve qué curioso, también nosotros le pedíamos a especialistas de temas que a veces les dábamos una página que se refirieran a un tema en específico. Y le pongo como ejemplo en 1994, el académico Felipe Ovares de la Escuela de Informática desarrolló en una página el tema de la inteligencia artificial. En el 94. Estamos hablando de hace 30 años. Claro, parte de la visión que permite un medio de comunicación universitaria plasmar Claro, y eso te da también una luz de cuál es el tipo de especialista que tiene la Universidad Nacional y que enseña aquí en la Universidad Nacional, ¿verdad? Que son temas siempre muy de actualidad. Totalmente. Víctor, desde tu perspectiva, ¿cuál es el presente y cuál es el futuro del campus? Yo creo que hay que sostenerlo hasta donde permita el impreso, ya no por una cuestión de ego, sino como le decía antes, por una cuestión de disponer de un canal adicional de información. Aquí llegan muchos estudiantes a las facultades, toman el ejemplar o en Azoda o en algún negocio de los que distribuimos fuera de la universidad, y pareciera que no está todavía pronto el fin de los impresos. La gente le satisface tomar en un formato analógico, ¿verdad? Un producto, verlo, tocarlo, sentirlo. Como ocurre con los libros. Claro. Y entonces yo pienso que al periódico impreso le queda vida. Claro. Y hoy día es sinónimo de calidad periodística, riqueza informativa. Es una fuente muy importante. Sí. De hecho, sigue siendo fuente de consulta para historiadores, para sociólogos, para estudiantes que hacen sus tareas también asignadas por sus profesores y lo remiten al periódico. En fin, que tienen muchas utilidades y que no han dejado de ser. Claro. Así es, larga vida para Campus, estaremos... Ojalá lleguemos a los 50 años. Claro, totalmente, y celebrar pronto las 400 ediciones, 4 décadas, en fin, realmente el mundo de la comunicación nos abre la oportunidad de innovar, de crecer, de avanzar con el aporte de profesionales, no solo en materia de comunicación, sino en los amplios temas de la academia que ofrece la Universidad Nacional. Víctor, muchas gracias por participar en este recuento histórico. No, ha sido un gusto. Y también me gustaría que estos esfuerzos que se hacen por recuperar productos y contenidos de la Universidad Nacional se mantenga, porque dependemos mucho en nuestra defensa universitaria de todo lo que hemos sido. Totalmente. Y así, con esa mística, seguiremos contando historias a través de nuestro podcast Cuentas y Cuentos en cada episodio un universo. Muchas gracias por seguirnos. Sigan atentos a más información desde Una Comunica. Cuentas y Cuentos.